Avellaneda te acompaña. Avellaneda te acompaña, un ciclo para reflexionar, comprender, visibilizar, acercar herramientas y concientizar sobre el trastorno del espectro autista, una propuesta de la Dirección de Inclusión de las Personas con Discapacidad junto a Radio A-Stream. Ya comienza Avellaneda te acompaña. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este ciclo de charlas donde hablamos de autismo en el mes de la concientización sobre el autismo desde Radio A-Stream, y por supuesto queremos saludar a quien también ha articulado, por supuesto, desde la Dirección General de Personas con Discapacidad. Le mandamos un saludo a la profesora Meliche Dufo y también, por supuesto, a la Secretaría de Desarrollo Social, integrado y liderado por la licenciada Paula Bonetti, que depende, por supuesto, del Observatorio de Políticas Públicas, que preside nuestra jefa de gabinete, Magdalena Sierra. Y saludamos al equipo de la radio, en los controles, a Rodrigo Zavala, allí acompañado, por supuesto, nuestra directora de Comunicación Pública, Piru, también Susana Sánchez, nuestra productora, y todo el equipo de la radio pública aquí en el edificio municipal Leonardo Fabio. Y vamos a hacernos una pregunta primero, en este segundo capítulo, antes de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, porque venimos hablando, por supuesto, de autismo, pero la pregunta del día de hoy es: trastorno del espectro autista, ser familia en el proceso, lo que no siempre se dice. A ver. Estás escuchando Avellaneda te acompaña. Episodio 2. Trastorno del espectro autista, ser familia en el proceso, lo que no siempre se dice. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al capítulo 2. Y escuchábamos a Nati Estrada también, entonces repasar esta pregunta que nos va a llevar a muchos lugares, pero antes vamos a saludar a este hermoso panel, porque ya la tenemos nuevamente aquí a Lourdes Diab, ella es licenciada en psicopedagogía del equipo Avellaneda te acompaña. Hola, ¿cómo va, Lu? ¿Todo bien, vos? Muy bien, feliz de que vuelvas. Gracias. Muy al lado de ella, Agustina Escolar, licenciada en psicología. Hola, Agus. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a este panel también. Y cerrando, ella aquí divina también, Carolina Morano, mamá de Luna y creadora de materiales Llegando a la Luna. Buenos días a todos, gracias por invitarme. Bueno, pongámonos cómodos y cómodas, les digo, porque en este capítulo vamos a hablar justamente de las experiencias, pero vamos a hablar, y ya a romper el hielo con la primera pregunta para Caro. Caro, ¿qué recordás de aquel momento cuando recibiste el diagnóstico de Lunita? Bueno, empezamos bien con todo. Luna fue mi primera hija. Así que ahí uno va viendo señales, ¿no? Como esto de que alinean objetos o cosas que uno... Pero no estás en el mundo, no llegas a identificarlo de entrada. Es como que decís, no puede ser, es normal, ya va a pasar. Eso me pasó a mí hasta que, bueno, hice una consulta con un neurólogo, me derivó al psicólogo, y cuando recibís el diagnóstico es como... inexplicable, ¿no? Es como un baldazo de agua fría. Es, ¿qué hago ahora con esto? ¿Qué hago con esta información que me dan? Empezás a atravesar un duelo, que si bien no murió nadie, es claro, el duelo a ese sueño, a ese proyecto de familia que tenías, a esa madre. Uno tiene como ejemplo madres de neurotípicos, tu mamá, tu abuela, tu tía. Uh-huh. Pero cómo ser madre con este nuevo desafío. Claro, y perdón, pero para poner también el contexto, Luna tiene ahora actualmente 16 años. 16. Así es. ¿Y cuándo te enterás vos del diagnóstico, digamos, cómo llega, a qué edad fue?
Y el diagnóstico lo tuve entre los 4 y los 5 años. O sea, antes sí hice consultas, fuimos a varias consultas Sí. con una AFO, pero es como que hay... como que está mal visto de entrada la etiqueta para muchos. Ujú, sí. Entonces es como que no quieren etiquetar, vamos a ver, y así, bueno, pasa, no es que uno pierde tiempo, pero tardás en obtener un diagnóstico que si bien es doloroso, te aclara un poco el panorama y es como que es un puntapié a, bueno, ya tengo el diagnóstico, empecemos con esto, empecemos a transitar este mundo. Y las quiero sumar también a esta, justamente a Lu y a Agustina, ¿cómo es ese proceso para acompañar también? Yo tenía como una pregunta. Cuando te dieron el diagnóstico, ¿entendiste lo que te estaban diciendo? Porque de este lado como profesional, uno cuenta, ¿no? Bueno, evaluamos, qué sé yo, y vemos a la familia como, ¿me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir? Y de entrada te suena aterrador, no llegas a dimensionar del todo, porque creo que me parece que de entrada lo que te pasa es como una negación. Como decir, no, me dijo esto, pero no debe ser tan así, vamos a esperar, es chiquito. Como que lo minimizás un poco, ¿no? Si bien es una puñalada, me parece que eso, y no tenés tampoco referencias, como que yo cuando me dijeron autismo... En ese entonces no se había visto una película, Alguien sabe demasiado, no me acuerdo, o Rayman, ¿no? Y no es eso propiamente dicho. Es muy amplio, pero claro, no. ¿Con qué vincularlo en ese momento? No, claro, O el balanceo, te imaginas a alguien todo el tiempo Ajá. balanceándose y no era el caso. Qué importante esto que decís del diagnóstico que llega como a dar una respuesta, ¿no? No a esa etiqueta, sino a entender qué le está pasando a tu hija en ese momento. Sí, tal cual. Pero bueno, es un proceso que hay que pasar, ¿no? De mucha angustia, de mucho dolor, de llorar y no saber por qué estás... O sea, te hablan y llorás, te dicen cualquier cosa y llorás. Es como que yo no podía parar de llorar. Y por las madres que hablo... clientas que me compran material, empecé a hacer contactos y bueno, y la mayoría nos pasa eso. Es como que digan lo que te digan, creo que es un proceso que hay que transitar. Claro, además estamos hablando de casi más de 10 años atrás, ¿no? Donde capaz Claro. que de tanto los tratamientos, los diagnósticos eran completamente también distintos, digo, ¿no? Sí, se hablaba, manera. pero ahora me parece que hay más. O uno está en el tema y también lo ve más, Sí, ¿no? sí. Siento que se hace un poco más en concreto, que antes se teorizaba, ¿no? Sobre esas infancias y ahora es como, bueno, la puesta en marcha de eso que se estudió, que se pensó. Sí, y además no olvidemos que cada vez hay más. Hay más chicos diagnosticados con autismo o con algún trastorno del desarrollo. Sí. Sí, dice Lu. Sí, hay varios factores también. Creo que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, porque ahí profundizamos, pero sí es una realidad. A la fecha creo que sí, los diagnósticos se detectan a más temprana edad, entonces eso da la posibilidad bueno, esto de poder generar más autonomía en ellos, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior, que lo pueden también revivir, ya que estamos, vayan a la playlist y lo buscan. Bueno, y hablando también un poco de esto de cómo nos fuimos enterando o escuchando, en ese momento, ¿qué te hubiera gustado a vos haber escuchado en esa situación y que no recibiste respuesta en ese momento? Fue como difícil, duro. Sí, la verdad que por ahí, no sé si querés escuchar. Mira, Vamos a empezar, no sé si querés escuchar, ¿no? por ahí. Por ahí tiran palabras de apoyo, aliento, pero es como que uno no quiere escuchar nada, no quiere que me digan nada, anda acá, hay muchas opiniones. Como que te aturde todo. Te aturde todo. Claro. Hasta que empezás a aprender, después decís, bueno, no, tampoco la gente lo hace de bien, no es que todo el mundo te quiere... Aprendés a escuchar y a decir, bueno, escucho, después veo por dónde agarro, ¿no? Pero creo que, no sé si hubo algo que quería escuchar puntualmente. Me parece que nada, no quiero escuchar nada. Y esta pregunta también la extiendo también a las chicas, digo, de alguna forma como profesionales, ¿no? ¿Cómo fue y cómo es también ese momento donde, bueno, hay que tener también como mucho tacto, pero hay que decirlo. O sea, hay que decirlo y hay que decir, bueno, ¿cómo se enfrenta este proceso? No todos reaccionamos de la misma manera o nos enojamos. Bueno, seguramente he vivido alguna que otra experiencia, pero ustedes por ahí lo pueden contar un poco mejor. Nos pasa incluso en el programa que cuando vamos a dar la devolución del proceso de evaluación, Sí. empezamos por el final.
Porque la familia, empezamos por el resultado, ¿no? Por el resultado de esa evaluación, porque la familia te mira y te dice solamente decime qué dio, ¿no? ¿Cuál es el resultado si mi hijo tiene o no tiene un diagnóstico? Entonces nos dimos cuenta que si contábamos cómo había sido todo el proceso, Bien. No nos escuchaban hasta no llegar al resultado. Más ansiedad. Claro, era, por favor, decímelo. Entonces empezamos por ahí, les decimos cuál es el resultado, y luego ahí sí podemos comentarles cómo fue el proceso de evaluación, qué técnicas se tomaron, qué se tuvo en cuenta, qué se observó, y eso nos parece muy interesante porque habla de esa ansiedad que tiene la familia al momento de recibir, al momento de conectarse con la información, y muchas veces lo que intentamos hacer es, bueno, te damos este resultado, pero es una foto, ¿no? Es una foto del momento de hoy, de claro. tu niño, de tu niña, hoy, y eso no significa que vaya a ser así para siempre. Entonces también está bueno escuchar qué habilidades tuvo al momento de ser evaluado, cuáles fueron sus mayores desafíos, porque si no queda todo puesto en el diagnóstico. Claro. Y es mucho más, un niño es mucho más Es tu que hijo. un diagnóstico, Sí. claro. Bueno, sí, a mí me pasa esto, de primero leer a la familia, si es una familia que va a poder escuchar todo el recorrido o no, que necesita saber qué presenta, qué tiene, y ahí arrancar, o decir, mirá, sí, tu hijo presenta tal cosa y necesita esto, pero leer a la familia, porque si no nos olvidamos que esa infancia está inserta en un sistema y esa familia es la que va a tener que llevar adelante y que depende de la edad en la cual se ha evaluado, También, realmente claro. este diagnóstico puede modificarse un montón o depende con las herramientas que haya sido evaluado, puede modificar. Un niño que es diagnosticado al año y medio, 2 años, quizás, y si se arribó un diagnóstico y si se hizo un certificado único de discapacidad, quizás después de 3 años de terapia y un buen acompañamiento familiar, ese diagnóstico se modifique. No se va a ir. No es que el diagnóstico va a eliminarse porque no es necesario. Una persona que presenta autismo no es necesario que deje de ser autista. No, lo que hablaba con ella antes, que a veces cuando son muy chiquitos y tienen un diagnóstico, capaz hay similitudes entre el autismo y un trastorno del lenguaje, y a medida que pasa el tiempo no es que quedó en TEL, en trastorno del lenguaje, pero no es que se le fue el autismo, nunca lo tuvo, es como que uno, no sé, ustedes están más en... Es que es así en realidad, o sea, por eso en la primera infancia es necesario tener cuidado y decir, bueno, ¿qué vamos a poner? Cuando llegamos a la conclusión después de la evaluación, ¿ponemos autismo? ¿Ponemos trastorno del lenguaje mixto? ¿Ponemos trastorno global del desarrollo? ¿Cómo lo va a tomar la familia? Sí, también. Y pienso también en esta cuestión de poder acceder a los tratamientos cuando es necesario el diagnóstico, porque el sistema lo requiere, ¿no? Para poder darle ese tratamiento. Y a las familias justamente pasa eso, ¿no? Como que hace ruido el diagnóstico, ¿por qué tiene esto? Bueno, la negación, como acá decía bien Caro, ¿no? Hasta que, bueno, a veces no es estático el diagnóstico, puede ir modificándose con el tiempo. La realidad es que esto, cuando la familia lo escucha, capaz que con el tiempo lo va también procesando, también eso, ¿no? Es que como que también esto es un proceso. Lo que decías recién de las etiquetas, está bueno no enfocarse en la etiqueta, sino en que ese CUD le va a abrir puertas. Eso, exactamente. ¿No? Porque costear particular todos los tratamientos y todo es casi imposible. Entonces, si eso le va a abrir puertas, no es que va a ir con el CUD en la frente entrando a otros lados, pero... Tal cual. Y me das pie justamente para lo siguiente que te quería consultar y preguntar, ¿no? Porque cómo fue ese proceso, digamos, desde lo personal para ir comprendiéndolo, entendiéndolo. Digo, ahora capaz que nos vamos a ir metiendo ya un poco más en cómo fuiste diseñando, desarrollando el proyecto, ¿no? Pero ¿cómo fue ese día a día con Luna, con tu familia? Bueno, ¿cómo se fue ese proceso? Lo que vos quieras compartir. Bueno, a mí me ayudó mucho. Yo en ese momento la llevaba a Luna al psicólogo, a la fono, y como estudié diseño gráfico, por ahí si me pedían material o traerme imágenes de productos que les gusten, yo lo hacía todo en la compu, más elaborado. Y bueno,
Y me decían, no, pero te podrías dedicar, podrías empezar a hacer esto, expandirlo a otras familias. Sí. Así que bueno, así fue como empecé y también a despegar un poquito de estar enfocada a full con Luna y empezar a abrir más mi camino, que tenía relación con esto. Y bueno, y así recorriendo, hablando con terapeutas, a mí eso me ayudó. O sea, uno tiene que buscar también por dónde hablar del tema, hay muchas familias, grupos de familias, que los padres se sienten contenidos, apoyados. Pero bueno, yo fui por ese lado y a mí me hizo bien. Mirá vos. ¿Y en ese momento se hablaba de pictogramas? ¿Ya? Sí. ¿Ya se hablaba de pictogramas? Como que el comunicador recién, no sé, por ahí, yo no lo había visto. Ahora vamos a escucharlas a ellas también, pero digo, en aquel momento capaz que todavía no estaba tan en boga. Me parece Ahora, por suerte, los empezamos a ver mucho más, pero sí, me parece que no estaba yo tan creo tan que ahora visible. se ve mucho Ahora más, sí. mismo lo que es digital, también. Sí, ¿las chicas? Esas herramientas, digo, justamente empezaban a tener mucho más énfasis para las familias también, ¿no? En los tratamientos. Sí. Empezaron, bueno, de esto, ¿no? En la búsqueda de cómo hacer, de cómo ayudar a su hijo, a su hija, en ese recorrido, bueno, aparecieron los picto ahí como una opción. Y bueno, y como decimos con la mayoría de las herramientas, hay una herramienta para cada niño, ¿no? O varias herramientas para cada niño y no quedarnos con una sola. Claro. Esto funciona porque si tiene autismo se tiene que usar un pictograma. Bueno, algunos sí, Algunos sí. claro, otros quizás no. Otros usan fotos reales. Fotos reales. Empiezan con fotos reales, porque el mirá que hacer para la identificarlo. asociación por Mirá. ahí les cuesta. Pero te das cuenta, yo veía en mi caso que funcionaba con mi hija, entonces es como que lo vivía también de adentro, ¿no? Ver que esto va funcionando, que esto ayuda. Y también la gente que me sigue desde que Luna era chiquita, que empecé con esto hace 10 años, también fue viendo los cambios y eso también motiva. Caro, te quería preguntar esto, de que cuentes un poco del ensayo y el error, que muchas veces es probar diferentes cosas Sí. y algunas funcionan y decís, bueno, voy por acá y otras a veces quizás no funcionan. Bueno, ¿cómo Sí, y con lo que llevabas decías eso? antes, hay como una guerra de egos para mi profesional, donde el que es, no sé, el que hace floor time, que es un rato de juego en el piso, que se le va ofreciendo juegos, el que es, no sé, entre el TCC, Sí. el psicoanálisis. Yo siempre fui más por la línea TCC, que me Ajá. parece que funciona un montón. Pero me parece que hay que irme echando un poco y ver qué funciona, no casarse con una técnica. Yo he hecho también floor time con ella, estar con los pictos. Ayuda muchísimo la anticipación de rutinas, Las rutinas, eso, organizar. tener un orden, Eso. que estén en un contexto seguro, ¿no? Darles un contexto seguro. TCC, perdón, para aquellos para que no saben, Sí. lo pueden googlear, pero TCC es terapia conductivo-conductual, para aquellas personas que por ahí están viendo y no sabían qué es, bueno. Pero qué importante también esta red que vos justamente la fuiste armando de alguna forma, ¿no? Esta red, digo, se fueron sumando ahí también amigas, amigos, personas que te iban siguiendo. ¿Cómo fue esa red que se fue armando y expandiendo, no? Sí, se fue, la verdad, no sé. No pero te lo se fue. imaginabas. No me lo imaginaba, se fue dando y no sé, gente que se siente identificada o motivada. Empecé en Facebook, después se sumó Instagram. Bueno, en pandemia me invitaban mucho a charlas para mostrar en algún momento algún material puntual sobre esa charla. Y bueno, y así, naturalmente. Naturalmente. Sí, yo acá sí quiero remarcar algo. Nosotros en el programa tenemos un taller de familias, un taller de mamás en realidad, donde hacemos constantemente hincapié en esto, en que puedan mirarse, en que Bien. puedan generar redes, porque terminan quedando solas Claro, sí. y no tienen con quién llevarlo a la plaza. No tengo con quién. Ay, claro. Porque hay veces que la realidad es que ir solamente con ese chico o con esa chica es complejo y necesitas otro que te acompañe o tenés ganas de tomar un mate con alguien. Tal cual. Y terminan quedando aisladas de todo el sistema. Sí, Y es que aparte de ir a una plaza no es lo mismo que ir con... Yo tengo 2 hijas, la más chiquita tiene 8. Yo por ahí voy con la más chiquita y me siento con las otras madres, tomamos mate. No, vas con un chico con autismo chiquito, no podés tomar mate, tenés que estar Claro. corriendo por todos lados. O intentando interferir, hacer de mediador para que juegue con otro chico.
es otra historia. Es otra historia. Y ahí la importancia de generar red, de poder conversar, creo yo, con otra mamá que te entienda. Sí. Y también conectar con familias que tengan hijos neurotípicos para no sé cómo expresar lo que sea correctamente y no suene polémico, para poder conectar también con el resto. Y no terminar integrarlos, tal cual, exactamente, eso. exactamente. Sí. Uno mismo también a veces capaz que lo hace sin decir, no lo llevo para acá, porque si no, como que, pero y ahí terminás haciendo algo que no está tan bueno, aislando. Y en realidad es al contrario, hay que sumarlo. Y también hay muchas cosas que a las familias les pasan, que les pasan a todos y todas las familias, claro, ¿no? Es decir, va más allá del autismo. Va más allá del autismo, va a tener y a criar un hijo, una hija, en la edad que sea, en los 6, en los 8, en los 10. Entonces, eso, ¿no? Está bueno que puedan también participar de lugares donde no sea específicamente referido a niños, niñas con discapacidad, sino bueno, obviamente con otras herramientas, ¿no? De otra manera, porque nunca es igual para cualquier niño, vuelvo a esto. Pero bueno, está bueno habitar esos espacios. Informando, aprovechar para informar, concientizar, porque hay mucha gente que actúa por ignorancia del tema. Entonces, por ahí vos al compartirlo, bueno, nos manejamos de esta manera. Pasa mucho también que una mamá por ahí se aísla porque tu problema es como es lo máximo que te está pasando, te desborda, estás desbordada, entonces escuchar que tu amiga, otra mamá te diga, ay, le fue mal en el examen, me pasó esto, como que lo ves como una pavada y decís, ¿qué me está hablando? Y empezás a aprender que no, lo del otro también es importante, como quiero ser escuchada, el otro también necesita. Y que empiecen a convivir esas dos cosas, si no uno se termina aislando. O tu amiga dice, no, ¿qué le voy a contar? Si esta está con este problema, no le vamos a... Y pasa eso. Necesitamos seguir hablando de autismo y por supuesto aquí en Avellaneda hablamos y hacemos de autismo. Estás escuchando Avellaneda te acompaña. Avellaneda te acompaña. Para más información, acércate a Belgrano 1124 o contactanos al 5533 9926 o 9928. Capítulo 2, donde Avellaneda te acompaña con este panel hoy espectacular, donde hablamos también de las redes de contención, pero también pensaba en aquellas familias que pueden estar solamente escuchándonos y viéndonos. ¿Qué les dirías o qué les recomendarías para poder empezar a hacer esa red? Que a veces nos sentimos, como decíamos al principio, solos y solas. ¿Qué le dirías o qué le sugerirías o aconsejarías para empezar de a poquito a abrirse o abrirnos y saber que hay otras personas que le pueden estar pasando capaz lo mismo? Hay que ver si cuentan con familia, con la mamá, si tienen hermanas, si cuentan con familia directa. Y si no, lo que decía antes, buscar grupos donde puedan charlar, donde puedan hablar, o amistades, empezar a abrirse un poco, ¿no? Y también encontrar, autogestionarse, no siempre, porque a veces es, bueno, no, y no cuento con nadie, y puede pasar también, ¿no? Que definitivamente porque cuesta realmente armar una red que sea funcional, ¿no? Que te permita sostenerla y que te permita tener tiempo. Entonces, por ahí no es tener micromomentos. Para
no sé, cuando están en el colegio, el momento de tomarme un mate lo disfruto sola, tengo mi espacio. A mí me gusta mucho tirarme a respirar. O sea, cuando estoy colapsada, es como que a mí respirar me Te nivela. Y a las chicas, bueno, les pregunto también, ¿cómo es ese proceso también para acompañar a las familias? ¿Cómo es esa red desde Avellaneda te acompaña? Ustedes que vienen trabajando mucho en el programa. Bueno, está el taller de familias, Taller Te Acompaño se llama, que bueno, la idea es justamente esto, que se puedan conectar una vez por semana. Hacemos virtual 3 veces al mes y una vez presencial, para que también tengamos eso de lo físico, de encontrarnos, de vernos y que no quede solo en la pantalla. Y bueno, la verdad es que ahí llevamos quizás algún tema para conversar, o a veces disponemos a que las familias nos cuenten qué le están pasando, que si vivieron alguna situación que nos quieren contar, que se sientan angustiadas, para justamente abrir, ¿no? Y que eso que les pasa no se los queden, sino que lo puedan compartir. Y lo que más nos dicen es esto de... Sí. Escuché que dijo tal cosa y a mí me resonó también, y ahora que, voy a probar esto que me dijiste, ¿no? Como se empiezan a escuchar entre ellos y entre ellas, la mayoría mujeres, eso hay que hacer hincapié, y lamentablemente es así. Estaría bueno que puedan participar más papás. Sabemos que hay familias detrás que cuentan, ¿no? Con un padre presente en la crianza, pero bueno, son espacios donde quizás se los dejan más para las mujeres. Tienen que participar toda la familia, ¿eh? Sí. No, el tratamiento no queda solamente en consultorio. Exacto. Esto capaz que es más a modo personal, pero también lo comparto con ellas, digo, porque es una realidad. Digo, el tratamiento no queda en el consultorio. Hay que seguir después en casa, lo debe saber muy bien Caro y nos puede contar. Sí. Digo, hay que seguir el día a día. Es un trabajo en equipo. Eso. O sea, tienen que funcionar todos y a veces, muchas veces pasa eso que se contradicen, dentro de la casa se contradicen, ¿no? Entonces uno quiere poner un límite o marcar una estructura, el otro dice, no, pobrecito, o para marcarle, no sé, no, te quedás ahí sentado, yo usaba mucho esa técnica, ¿no? Claro. Y si viene otro y ay, pobrecita. Me desautoriza. Como le pasa a los neurotípicos también. También ¿no? les pasa. Es que en realidad pasa en todas las familias, o sea, con todos los niños y las niñas. La cuestión es que acá hay como objetivos que trabajar, coherencia. Que son exactamente la coherencia, la comunicación. Y sí es real que cuando aparecen los papás, traen otro aire. Porque mayormente quien trae a terapia son las mamás. Quien van a las consultas médicas son las mamás. Y están contaminadas de tanta información, de tanto todo. Entonces cuando aparece la figura paterna, a mi criterio, aparece otra visión. Y también ve otro hijo y otra hija. Y uno también como terapeuta puede tomarlo para trabajar y dar herramientas según esa visión, o decirle, mamá, papá, se sientan y a ver, unamos criterios. Sí, o incluso a veces pasa que, bueno, que ese papá está viendo otro hijo, otra hija y que ni siquiera lo vemos en el consultorio. Entonces también es decirle, che, mirá que esto está pasando, esto es una realidad, porque a veces también aparece la negación. Quiero pido la palabra. Claro. No, muchas veces la madre queda en un banquillo de acusada y es como que toda la vista recae sobre ella. Culpa también, mucha culpa. Sos una exagerada, ¿no? O porque vos le dabas de comer en la boca, claro. Vos lo apañaste, vos... Y nada, no es culpa de nadie. No se trata de echar culpas acá. No se trata de echar culpas. Uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, con el momento en que esté transitando. Entonces también permitirse eso y no dejarte atravesar por eso, ¿no? Porque muchas veces, a veces dicen, no, con la mamá hace un berrinche, se porta mal, hace esto, y viene el padre, está... es también porque es su lugar seguro, es donde está siempre. Claro. Entonces a veces los chicos en su lugar seguro... demuestran otra faceta.
Sí, sí, sí. Sin desmerecer al pan, no estoy... No, acá. obvio. No. Pero me imagino que también las chicas y el equipo acá que estamos charlando en el día de hoy, me imagino que también se debe sugerir, ¿no? En algún momento que las familias acompañen también desde haciendo algún tipo de terapia también ellos, ¿no? Como para, no obviamente obligar a nadie, pero digo también en esto de que también participen los padres o las diferentes figuras que son importantes, digo, porque acá el foco hay que ponerlo en el niño y la niña, que es quien requiere esa atención, ¿no? También sugieren ustedes, chicas, en algunos casos, digo, esto de poder hacer terapia grupal o cómo es el proceso a veces. Es que en realidad uno a ese niño, a esa niña lo ve 45 minutos. Ponele que tenga todas las terapias. Claro. Por ejemplo, no sé, Supongamos. las 4 que tiene psicopedagogía, psicología, FON y terapia De ocupacional. lunes a viernes. Ponele. Bien. Bien. Son 45 minutos. Nada más, por cada una. Después está con la mamá, con el papá, con el abuelo, como se conforme ese sistema. Si ese sistema familiar no sigue trabajando o estimulando, no hay terapia que funcione. No, y muchas veces se sobrecarga también. Es como que con el afán de que evolucione, de que progrese, se le mete terapia, no sé, va a natación, va a musicoterapia, va... Perfecto, pero a veces lo sobrecargas tanto que pierde lo básico, la vida misma, la vida diaria en casa, la merienda, tomar la leche, que también es importante, pero una como mamá, al principio, al no tener por ahí un equipo formado, es como que te volvés terapeuta, te volvés todo, mamá, terapeuta, estimuladora. Acompañante terapéutica, todo. Todo, y está bueno que bueno, encontrar un equipo que funcione, que eso quede en manos del equipo y vos ocuparte de ser madre, sí, vas a acompañar, vas a estimular, pero es como que te liberás también de esa carga, un poco una carga. Claro, sí. Y mira, justo te iba a también preguntar por ahí, ¿no? ¿Cómo haces como... ¿En qué momento te tomás un rato para vos? ¿O qué tan difícil es ese momento también para vos, me imagino? Ahora ya Lu es más grande, pero igual eso no requiere, no es que no va a requerir atención, pero digo, ¿cómo fue al principio, cuando eras chiquita, para vos tener tiempo para vos? ¿Cómo lo hacías? ¿Lo pudiste hacer? Es difícil, pero bueno, gracias a Dios yo tengo la suerte de tener a mi mamá y a mi papá, que la verdad que siempre están apoyando. ¿Cómo se llaman? Carlos y Norma, un besito, beso grande. los amo. Nos están viendo. Sus nietas los aman. Que bueno, claro, sí, te acompañaron. por eso digo, por ahí hay otros que no lo tienen, pero para mí fue fundamental que hoy esté acá y que pueda contar con ellos si me tienen que cubrir. Mi mamá es como una extensión mía también, que sabe cómo... las cosas que hago, las manías, porque por ahí es, no sé, se pone un mantelito, toma el mate, bueno, y además que es abuela, de más, ¿no? Todavía consienten de más las abuelas, pero está bien, son abuelas. Claro, y también fuera del aire hablábamos de una amiga que te dice, bueno, en casa está preparado, está el ambiente tranquilo para ver si se quiere quedar, porque... Estamos hablándole para todos y para todas y me parece que está bueno también que si no te toca el tema porque no te pasa, y que hoy en día encima estamos en un momento social donde si no te pasa lo ignoramos, pero puedes tener una amiga, sí, ¿no? tal que cual. le esté pasando y es tan simple como quizás esto, ¿no? Bajar el volumen de la tele, bajar quizás las luces de algún ambiente de la casa y prepararlo para poder darle una mano a esa amiga que tiene ese hijo o esa hija con algún diagnóstico. Y aprender a pedirlo también. Bueno, Eso, también. sin miedo. Y a soltar un poquito esto, lo que hablaba recién, por ahí en casa yo le pongo el mantel, toma el mate, tiene sus manías, y empezar a soltar, bueno, no, vaya y que, no sé, que experimenten, sueltos. Bueno, Luna cuenta también con el papá de Luna, yo estoy divorciada, tuvo una pareja muchos años, y ellas después se separaron, ella se encariñó con Luni, y seguimos el contacto, nos terminamos haciendo amigas. Así que, porque, bueno, ella la quería ver. Así que, bueno, se ha ido a dormir a la casa de ella, o la lleva a pasear, o salimos por ahí juntas. Y la verdad que es un apoyo. O sea, no es familia de sangre, pero te das cuenta cómo se generó un vínculo y que también esto de soltar de mi parte... Me tiro flores. Claro, Muy bien. tanto trabajo que has No hecho. es fácil, porque a veces Claro, el celo, la es que sobreprotección sí, de una mamá, es porque verdad. nos volvemos sobreprotectoras, Lógico, todas, porque estamos lógico. como al pendiente. Y soltar no es fácil. Y también eso Es de confiar, soltar es y confiar. claro. Por ahí ves que en otra casa hace cosas que vos decís, no, ¿cómo lo hace allá? Conmigo no.
pero aprender a delegar y a soltar también es importante. Re importante. ¿Y cuáles son aquellas herramientas que no pueden faltarle a Luna, en este caso, en el día a día? Porque eso también seguramente, como hablábamos, con los tratamientos, no son estáticos, van cambiando. Pero capaz que hay algo que por ahí ella tiene que reforzar o que es indispensable, por decirlo de alguna manera, en este día a día. Bueno, a ella le gusta tener como programada la semana. Por ahí bien. cosas puntuales, no sé qué. El viernes va a dormir de la abuela, que tal día vamos a McDonald's o que tal alguna actividad. Mira, ¿y cómo lo ponen en un panel? Casa un de herrero, pizarrón? cuchillo de palo. Yo Claro. a Luna ya desde chiquita la agoté con todos mis materiales, siempre haciendo cuadernillo, Cierto, claro. pictogramas. Ahora ella se comunica verbalmente, Ajá. puede leer, puede escribir, así que lo hacemos en una hojita, o sea, lunes, martes escrito hacia mano. Mirá vos. Y ponemos la palabra, no necesita lo tiene por escrito. Mira qué bueno. Eso es fundamental también, ¿no? Es que es una evolución. Es Y la es una evolución. evolución, Claro. Porque arrancó seguramente con el Obvio, picto con en la la imagen. agenda. con Para la los que dicen se va a imagen. quedar con el picto toda la vida. Exacto. Ahí No, está. Hay un mito, derribamos mitos acá también. Claro. Sí, sí pasa que a Sí. veces cuando hay algo nuevo, unas vacaciones o algo Claro. nuevo, un lugar nuevo donde vamos a ir, puntualmente, no siempre, Ajá. por ahí le armo, perdón, una historia social. Ah, bien. Esto es como un cuento, como que contás lo que va a pasar con imágenes. Bien, está bueno eso. Ayuda. Claro, de poder acompañar a través de las imágenes para que no sea por ahí tan, a veces brusco el mensaje que le llega, ¿no? Como que sea más amigable de alguna manera, ¿no? Y esto se puede hacer con todos los chicos. Sí. Sí. O sea, A a ver. ver, claro, porque usar un anticipador, una imagen o lo que fuese más allá que no sea el picto, poder decirle a una persona neurotípica, decirle, vamos a ir al dentista y este es el lugar Exacto. este es el Más lugar al amigable. cual vamos a ir. Está bueno, también es el derecho de esa infancia saber a dónde va a ir y no que lo suban al auto, al colectivo y llevarlo y le digan, acá estás. Mira. Sí. ¿No? O bueno, vamos a ir a tal lado, vamos a ir a la playa, vamos a hacer esto, vamos a ir a la plaza, pero a otra plaza. Sí. Narrarle la vida. Y a veces lo que Sí. yo recomiendo es, a pesar de tener por ahí material, un comunicador, algo digital o el comunicador como el que hago yo, los pictogramas, que en la vida hay siempre imprevistos. Entonces no podemos anticiparnos a todo lo que va a ocurrir. Llevar Pero una libretita, Eso. una lapicera, algo simple. No sé, íbamos a la plaza, se largó a llover. Bueno, agarro la Bueno. libreta, nube, lluvia, tachado. No necesitan que seas un experto dibujante, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Coinciden? Coincide la Coincido chica. en trabajar la flexibilidad Tal de que cual, no tal siempre es así. Sí, Tal ese es cual. un dilema. Primero mucha estructura Y después y flexibilizar. después empezar a flexibilizar. Pero también es, retomando, es esto de los tratamientos. ¿Qué tratamiento necesita en cada momento? Es real que, acá como polémico, terapia cognitivo-conductual da resultados. Ahora, si ese terapeuta es excesivamente rígido, cuando van creciendo, no permite Claro. justamente esto, los imprevistos o diferentes situaciones, y ahí está bueno buscar otros profesionales que sean como un poco más flexibles ante esas situaciones. Caro, y en el caso de Lu, ella también tenía terapias desde muy chiquita, así varias terapias, eso fue cambiando con el tiempo, actualmente se sostienen, ¿cómo es su día a día en ese sentido? Ella hizo psicología, psicopedagogía y fonoaudiología. Esas Fonoaudiología. tres, nada Bien. más. Ah, mira. En lo motriz y todo estaba bien. Bien. ¿Y ahora actualmente? Y ahora ¿Continúa? actualmente hace psicología y psicopedagogía. Ah, Solo con la esas. fono ya Con la avanzó. fono ya, Mirá. listo, ya También, ¿no? terminamos. Eso, Ahí eso, está, mirá qué bueno ahí esto, resaltarlo. resaltamos, ¿no? Esto de, bueno, en principio quizás evolución. necesitan más terapias, y si el tratamiento se lleva a cabo y se respeta y se asiste a los tratamientos también, bueno, obviamente eso va a ir evolucionando y después se van a necesitar menos tratamientos. De acuerdo siempre al caso por caso. Eso es algo que también hacemos mucho hincapié. Cada niño y cada niña es distinto y distinta, entonces, bueno, hay que ver, bueno, cada uno, pero sí, si se trabaja y si está todo el contexto, ¿no?, acompañando, bueno, sí, ahí existen esos cambios. Quería, Caro, preguntar también cómo fue esto de
de tramitar el certificado de discapacidad, después presentarlo en la obra social, es una pregunta que nos hacen mucho, es algo que las familias se preocupan mucho. Queremos escuchar tu... Y la verdad que lo tenés experiencia. lo tenés que tramitar en un momento que estás súper vulnerable, bajón, y encima te tenés que ocupar de... Como que todo te parece... Ahora por ahí lleno las planillas para los tratamientos y todo lo hago más simple. Claro. Pero es como que cuesta mucho, que hay demasiada burocracia. Yo la verdad que lo pude tramitar enseguida el certificado, pero igual te piden un montón de pasos, ¿no? El resumen de historia clínica, anda para allá, la firma acá, si lo haces con otra lapicera, si vas allá. El membrete, que el sello. El claro. sello, que la cosa, y bueno. Claro. Pero es muy importante para que puedan acceder a las herramientas que necesitan. Sí. Muy bien, bueno, y de a poquito empezamos a cerrar este capítulo que es tan interesante, la verdad, en este capítulo 2. Caro, ¿qué te gustaría como cierre, o qué le dirías a una familia, a una persona capaz que está atravesando esta situación, ¿no? Del diagnóstico, o capaz que está dudando, capaz que no sabe, no tiene las herramientas y hay algunas cuestiones que le llaman la atención? ¿Qué le dirías a esa familia que está dudando o que está en ese proceso también del diagnóstico? Bueno, está bueno siempre hacer una consulta temprana, si tienen dudas, si hay algo que no cierra, ir y hacer una consulta, porque tener un diagnóstico temprano sí ayuda a empezar a darles herramientas desde más chiquitos. Pequeño. Y bueno, y que después lo otro que es la vida misma, que van a ir aprendiendo en el andar. Nadie lo que les digan cualquiera es como que tienen que vivir su propia experiencia, pero que nada, que todo pasa, que vas aprendiendo otra forma de vincularte, otra forma de estar en el mundo con tu hijo, y que también lo van a poder disfrutar. Yo mira que ya tiene 16 y cada tanto colapso como cualquier madre. Mamá, claro. Ahora está adolescente. Ahora la adolescencia. Ahora está adolescente y más pero que eso vuelve a pasar, pero al autonomía. tener herramientas es como que te levantás más rápido, como que caes, porque sabés que es pasajero, es algo que ellos no tienen maldad, no hacen nada, pueden estar más ansiosos o tener un berrinche, que Luna, gracias a Dios, ya berrinches no tiene. Pero que bueno, que disfruten, que aprendamos a disfrutar esos pequeños momentos que tenemos a solas y a disfrutar esos momentos compartidos, ¿sí? Porque a veces nos pasamos lamentando o sintiéndonos dolidas o tristes por lo que no es, y disfrutar lo que sí tenemos, que es un montón. Y ya que estamos, pasa tus redes allí para que podamos también seguir tu proyecto, que está bárbaro, y lo recomendamos para que lo sigan, realmente una pionera de alguna forma también, Así que, y de Avellaneda. Así que lo que vos quieras ahí, las redes. En Instagram Sí. estoy Llegando a la Luna. Muy bien. Y está la web www.llegandoalaluna.com.ar. Así que pueden seguirme por ahí, escribirme. Me gusta estar en cercanía En contacto. con mi comunidad. Qué lindo, qué lindo capítulo. Yo creo que seguramente del otro lado han quedado algunas consultas por ahí resueltas, otras probablemente no. Lo importante es que sigamos hablando, que sigamos charlando, debatiendo y hablando también con los protagonistas. Así que gracias, Lourdes. ¿Algo que vos quieras comentar como cierre o algún saludo? El aire todo tuyo de la radio. Se me venían las mismas palabras que decía Caro, esta cuestión de la intervención temprana, de escucharse, de respetarse, de que si es necesario tomarse un tiempo fuera, se lo tomen y que vuelvan a conectar con ese hijo que sí tienen. Sí. Agus, lo que vos quieras comentar como cierre o compartir con nosotros. Bueno, en principio agradecerte, Caro. Gracias. Es muy lindo escucharte. Bueno, hay algo que me quedó, es esto de resignificar, ¿no? Resignificar, que en definitiva es lo que uno tiene que ir haciendo en la vida, resignificando las diferentes situaciones y también pensar qué puedo hacer yo con esto, en lugar de que no, porque hablamos de discapacidad y parece que es todo no. Bueno, cambiar un poco esa mirada y pensar que sí, que sí puedo hacer con eso.
Sí. Sí, tal cual. Y me nace esta pequeña reflexión, ¿no? Como, ¿dónde está la oportunidad en todo esto, ¿no? Como que, bueno, es una cosa que a veces no nos deja ver, pero no es imposible. Tenemos el testimonio acá, por supuesto, un grupo de profesionales que nos acompañan en estos capítulos increíbles. Así que, nuevamente, gracias, chicas. Y agradecemos, por supuesto, al equipo de la radio. Hoy estuvo allí en la presión técnica, Rodrigo Zavala, acompañado de nuestra directora de comunicación pública, quien coordina al aire, Piru. Saludamos también a Susana Sánchez, a Nati Estrada, que la escuchamos ahí en Voz en Off, al equipo completo, a Jen Villordo, a Ale Torres y todo el equipo, por supuesto, que trabaja aquí en el edificio Leonardo Fabio. Mi nombre es Lufenti y nos encontramos en el próximo capítulo que, atención, les tiro el título, chicas, A ver. para que no se lo pierdan, y también chicos, obviamente, y familias, esto es para todos y para todas. Trastorno del espectro autista, elegir tratamiento entre la evidencia y la realidad. Te espero, Lourdes, ya estás como co-conductora acá, a pleno, me gusta. Gracias, chicas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Avellaneda te acompaña. Chau. Avellaneda te acompaña. Para más información, acércate a Belgrano 1124 o contáctanos al 5533-9926 o 9928. Esto fue Avellaneda te acompaña.